Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. ¿Cómo están, amigos? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Y estamos en una edición extraordinaria vía podcast también, vía Zoom, con nuestro distinguido invitado de este segmento en el bloque de actualidad internacional. Es Luis Núñez Bertoldo, un analista político e internacionalista, con quien vamos a conversar un poco sobre la proximidad de lo que propone el candidato presidencial Pedro Castillo de la organización política Perú Libre con lo que viene pasando en Venezuela, ¿no? Un marco comparativo en aquellos países donde lo que él propone, es decir, el candidato presidencial Pedro Castillo propone cómo se aproxima, ¿no?, a estos sistemas políticos que no han dado resultados y que más bien han hecho que su población se encuentre oprimida por la pobreza, ¿no? Se encuentre oprimida por diversas situaciones, incluso hasta violaciones de derechos humanos. Nosotros conocemos muy de cerca lo que es la situación de Venezuela y tenemos en el Perú más de 1 millón de venezolanos, ¿no?, que han salido de su país buscando un nuevo proyecto de vida. Pero también conocemos cómo es la situación de venezolanos aquí en el Perú. No hay trabajo, no la pasan muy bien, que digamos, y siempre se ha dicho que lo que propone el señor Pedro Castillo no es muy similar a lo que está atravesando en estos momentos Venezuela. Pregúntale a un venezolano qué es lo que pasó en su país y por qué es que salió de Venezuela a buscar otro proyecto de vida, que es lo que siempre se está haciendo el marco comparativo. Pero para entrar en estos detalles, para conocer a profundidad, ¿no?, lo que significa estas comparaciones, vamos a conversar con el analista internacionalista Luis Núñez Bertoldo en breve. No te muevas de nuestra sintonía, regresamos en breve. Amigos, estamos entonces en el bloque de actualidad y lo anunciado en nuestra introducción del programa. Estamos con Luis Núñez Bertoldo, un distinguido analista político e internacionalista con quien vamos a conversar
sobre lo que viene sucediendo en nuestro país y su comparación con los sistemas políticos, por ejemplo, de Bolivia, Venezuela y con la de Cuba de hace 50 años. Pedro Castillo es uno de los candidatos presidenciales que ha pasado a la segunda vuelta, pero ha despertado una suerte de temor, de zozobra, de incertidumbre por sus propuestas de tipo comunista, que se reflejan en el ideario de la organización política Perú Libre, fundado por el señor Vladimir Cerrón, hoy condenado por corrupción. Muchos se ha dicho, pregúntale a un venezolano por qué sale de su país. En Lima, en Perú, tenemos muchos venezolanos, más de 1 millón de venezolanos que han salido de su país buscando un nuevo proyecto de vida. Pregúntale a ellos por qué salieron de su país, qué es lo que realmente podría pasarle al Perú si es que Pedro Castillo llegara a gobernar nuestro país. Para eso tenemos al internacionalista Luis Núñez Bertoldo. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido al programa Entérate con Leslie después de unos meses que no nos hemos visto. Es verdad. Muchas gracias por la invitación. Estaba escuchando, Leslie, con mucha atención tu contexto, lo que estabas hablando. Efectivamente, yo vivo acá en un edificio de clase media en Barranco, y si bajo a la calle y hablo con la chica que atiende en la bodega, que es venezolana, y le pregunto eso, o al portero del edificio, o a la señora que limpia los pasillos, los corredores, ellos me van a contar cuál fue su drama. Cada uno tiene una historia personal y familiar. Pero yo quisiera, dentro de lo que tú has argumentado, irme al otro contexto. No solamente el preguntarle a un venezolano por qué salió de su tierra, cuando tenía básicamente todas las condiciones. Recordemos que más o menos hacia el año 98, el sueldo mínimo de un venezolano era entre 400 y 500 dólares al mes. Ahora, y ustedes lo pueden comprobar por cifras oficiales, oficial me refiero de organismos internacionales, porque el gobierno venezolano jamás te va a dar la cifra. El sueldo venezolano promedio mensual hoy en día son 80 centavos de dólar. 80 centavos de dólar. O sea, un sueldo menor al de Cuba, por cierto. Ahora, el contexto del que yo te estaba hablando es que como estamos en un ambiente tan polarizado, mucha gente no puede ver lo que yo llamo la fotografía nítida, sino que ve los enfrentamientos. Y cuando un candidato como Pedro Castillo, al cual no conozco personalmente, te comienza una campaña el lunes 12 de abril diciendo, marcando la cancha, diciendo, esto es una pelea, esto es una lucha entre ricos y pobres. Yo me pregunto, Leslie, ¿dónde quedamos tú y yo, que somos clase media? Que no estamos dentro de ese poquito de ricos que hay en el Perú, la mayoría ahorita en Miami vacunándose, y una clase pobre a la que, si no tenemos nosotros una buena clase media, nosotros, tú y yo, vamos a ingresar próximamente. A la clase pobre. Porque esta pandemia nos ha quitado muchas oportunidades. Y si se viene un gobierno socialista o comunista, menos oportunidades vamos a tener. No hay un solo país en el mundo. Y sería bueno que la gente que te ve, que me escucha, lea un poquito, investigue un poquito. ¿Dónde ha sido un éxito un proyecto socialista? ¿Dónde? En ninguna parte. Me dicen, no, porque Cuba y la educación. Bueno, yo he ido a Cuba 3 veces. Y por cierto, no he ido a ver las playas, porque playas del Caribe las tengo en la Venezuela, donde viví 20 años. No tengo que ir a Cuba. Pero lo que sí he visto es un deterioro progresivo de lo que alguna vez fue una revolución que quiso ser muy exitosa en educación y en salud, que no lo es ahorita. Y cuando yo te hablaba de que la polarización, este enfrentamiento no nos deja ver la fotografía nítida, resulta que hace años Cuba ha pasado por varios procesos de crisis económica y siempre ha conseguido, voy a emplear una palabra que no creo que sea sexista, una teta de donde agarrás. Rusia, los países de la órbita comunista, imagínate, después de que Portugal entregó las colonias Mozambique, Angola y África,
el comunismo ruso penetró en Angola y en Mozambique, países a los cuales yo visité alguna vez y trabajé. Y Cuba siempre busca una teta donde pegarse, un apéndice donde ponerse, como un virus que está buscando un cuerpo donde meterse. Y hace años, Fidel Castro, con la ayuda económica de Hugo Chávez y Lula, decidieron fundar el Foro de Sao Paulo. Si tú entras a las páginas donde está la información sobre el Foro de Sao Paulo, vas a ver un proyecto político perfectamente diseñado, una estrategia muy bien planificada, porque había mucha plata para hacerlo, para que países como Bolivia, que no así el modelo es tan malo, pero sí la propia Cuba, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Venezuela y algunas islas del Caribe entraran en ese juego de intereses hacia el llamado socialismo del siglo XXI. Lo malo es que la gente no lee, no investiga, porque está muy polarizada. Y hace años el Foro de Sao Paulo decidió hacer un proceso de refrescamiento, como cuando uno va a ponerse un poco de Botox al médico, y crearon el Grupo de Puebla, que es el mismo Foro de Sao Paulo, pero ayornado, o sea, actualizado a nuestros tiempos. Y tú lees lo que dice el Foro de Sao Paulo, ahora refrescado por el Grupo de Puebla, y es exactamente lo que quieren hacer. Les faltaba una pieza en este rompecabezas, y esa pieza se llamaba Perú. Y bueno, han conseguido la pieza se llama Pedro Castillo. Para el día de hoy que tú me estás entrevistando, he estado en comunicación directa con algunos amigos que tengo en el Jurado Nacional de Elecciones. Como tú sabes, para esta segunda vuelta, el programa Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones está organizando 4 debates. Así es. 4. Así es. 2 que tienen que ver con los equipos técnicos. Se supone que un debate entre vicepresidentes y un debate entre los candidatos a la segunda vuelta. Bueno, me dicen que quieren anunciar las fechas y horas de los debates y que los equipos del señor Castillo dicen todavía no les vamos a dar ningún nombre. Así es más, lo ha dicho públicamente. Ni siquiera se puede asegurar que el señor Castillo quiera asistir al debate. Esto indica que no tiene mucha gente preparada, que es lo que se debería mostrar. Mira, yo soy experto en campañas electorales y en los países que hay segunda vuelta, yo siempre digo, Leslie, no hay un manual para la segunda vuelta. La segunda vuelta es algo que se te viene un poco fácticamente sin que tú lo esperes. Entonces no hay un manual para segunda vuelta, pero ganan normalmente la segunda vuelta los candidatos que cometen menos errores y que entienden que una segunda vuelta es otra elección completamente distinta. Ya no estamos hablando de 18 candidatos, sino de 2. Entonces, las estrategias comunicacionales tienen que ser distintas. Y un consejo que siempre se da es que cuando hay problemas para posicionamiento, tú lo que tienes que hacer es mostrar entonces, de llegar al gobierno, con qué equipo vas a gobernar. Y lo que está pasando en el Perú evidentemente indica que la señora Fujimori tiene que salirse de su esquema, parece que estuviera haciendo una campaña de delegada escolar para un colegio en La Molina, y ponerse las pilas, como se dice, ponerse mosca, y entender que esto aquí es una lucha entre el Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, y el Grupo de Puebla, o una aproximación a la democracia, porque yo no le voy a decir a la señora Fujimori que ella tiene todas las credenciales democráticas. No. Creo que ha aprendido en estos años. Ha aprendido a fuerza de golpes. Ahora anda disculpándose por lo que hicieron sus 73 congresistas en el Congreso. Está bien. Yo soy católico y yo creo en la culpa y en el perdón. Pero ya, que rece sus 4 Ave Marías, sus 10 Padre Nuestros y pase a una campaña que tiene que ser una campaña fuerte, de calle. No es que el puñito subiendo la escalera, visitando el comedor popular, eso ya pasó. Aquí lo que necesitamos nosotros, tú y yo, que estamos entre la espada y la pared para el 11 de abril, no tanto, pero para el 6 de junio sí, que nos digan qué van a hacer, con quién lo van a hacer y con qué lo van a hacer. Me refiero
al presupuesto nacional. Porque eso es que un candidato diga, bueno, voy a dar 10% más en educación. Sí, pero ¿para qué? Porque el presupuesto en educación ha aumentado considerablemente y sin embargo no tenemos buenos frutos en educación. Luis, ha sido realmente un análisis bastante interesante lo que acabas de realizar en estos momentos, y yo te comento que siguiendo lo que tú acabas de precisar, que gana el que menos errores cometa en esta segunda vuelta. Sin embargo, vemos en Pedro Castillo muchos mal síntomas, ¿no? Por ejemplo, no sé si habrás podido apreciar el corte tajante que le hace a varios periodistas, como diciendo, solo tengo 10 minutos para contestarte, me están esperando en otro lugar, y es a rajatabla, ¿no? E incluso maleducado, ¿no? Maleducado en ese sentido. No guarda las formas. Ya por ahí también, en una cosa muy pequeña, pero es un detalle muy importante que hay que tomarlo en consideración. Lo otro que me parece muy grave es que a estas alturas del partido no se haya vislumbrado o visualizado el equipo técnico que lo acompaña. Yo corroboro lo que tú dices, suscribo lo que dices en el sentido de que solamente tenemos dos candidatos, ¿no? Dos candidatos en las que ya se tienen que transparentar realmente cuál es su equipo técnico que va a defender la propuesta técnica que están planteando para aliviar este tema de pandemia. Y yo lo que veo en el señor Pedro Castillo es realmente simplemente es un juego de palabras que él hace en sus presentaciones. Es como un juego de seducción, ¿no? De decir a la gente que ha sido afectada. Es cierto, él representa un sector de estas personas que no han sido atendidas por el Estado. Y no es por este último quinquenio que ha sido fatal para el Perú, no un quinquenio karmático, no, sino de anteriores gobiernos que no se han preocupado, con mayúscula, no se han preocupado por atender estas demandas sociales. Y esto tiene también mucho que ver con los presidentes de las regiones, que hoy en día están sentenciados, investigados por corrupción, separados de sus cargos, precisamente porque han administrado de una manera incorrecta los recursos de Estado y no le han dado el proyecto de vida que ellos esperaban en sus representantes. Eso también hay que decirlo con letras mayúsculas, o sea que no solamente es atribuible al gobierno central, sino que también quienes han asumido un compromiso en sus regiones no lo han hecho porque han utilizado esos recursos del Estado para su uso y beneficio personal o de su élite, ¿no? Y eso, por ejemplo, no se está haciendo, no se está trasluciendo, no se dice, ¿no? En este lenguaje comunicacional. Entonces, yo veo acá una preocupación, más que preocupación, veo realmente una alarma muy, muy grande para la ciudadanía, ¿no? Y que ¿qué nos espera, ¿no? Si es que en estos debates que van a venir, esperemos realmente que puedan traslucir sus propuestas, pero hasta el momento no lo veo en el señor Castillo. Y lo que respecta a Keiko Fujimori, comparto contigo. Yo siempre he sostenido que el fujimorismo, y especialmente la señora Keiko Fujimori, ha sido una de las principales responsables políticas, ¿no? De la crisis política que ha vivido el Perú en este quinquenio, desde el 2016, ¿no? Si bien es cierto, es un hecho que ya pasó y terminó con la disolución del Congreso, sin embargo, en este Congreso actual también hay una representación del fujimorismo, ¿no? Y el comportamiento tampoco es muy adecuado que se diga, aunque no estamos en el contexto de confrontamiento de poder a poder como lo tuvimos, ¿no? En meses atrás. Sin embargo, yo te pido, Luis, en estos minutos que nos puedas esclarecer un poco, tú que eres experto en campañas electorales. ¿Qué está haciendo de bien el señor Castillo para poder ir incrementando su popularidad? Porque de acuerdo a las encuestas está a unos 20 puntos encima de Keiko Fujimori, aunque Keiko recién ha empezado esta semana porque se le ha otorgado recién el permiso judicial. Claro que sí. Lo primero es que dentro de tu orden de pensamiento nos vamos a enfocar por qué Castillo sube. Sí. Yo he estado conversando con alguna gente porque como vivo en Barranco tiene una condición interesante, que es
que hay varias clases sociales. ¿Entiendes? Yo estoy aquí a pocas cuadras de lo que se llama Surco Viejo, donde hay callejones donde la gente vive un poco como en barrios altos, gente muy popular, muy agradable, muy amable. Y he ido a conversar con ellos, con mi tapaboca, por supuesto. Y he conversado con alguna gente que le digo, después del 11 de abril he ido a conversar. Y me dice, profesor, nosotros vamos a votar por Castillo porque peor no vamos a estar, porque ya estamos muy mal. Y yo les digo con todo respeto y con todo cariño, ¿saben qué? Ustedes pueden estar peor. Siempre hay condiciones para estar peor. No es que estamos peor. Estamos mal, pero podemos estar peor. Entonces se me quedan callados y me dicen, ¿de verdad puede haber algo peor de lo que estamos viviendo? Y yo digo, sí, puede haber algo mucho peor. Castillo está apelando a un elemento que en campaña electoral es más importante que la razón, que es la emoción. Un expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, dice siempre que los latinoamericanos no votamos ni con la razón ni con el corazón, sino con algunas partecitas que están debajo del ombligo. No tengo que darte mayores datos sobre qué partecitas se refiere, pero ahí está el voto látigo, el voto castigo, el voto rabia, el voto vergonzante. En primera vuelta la gente muchas veces va con castigo, pero en la segunda busca una emoción y creen que Castillo es todo lo bueno frente a todo lo malo que han sido los gobiernos de los últimos 30 años. Y ya sabemos que si Castillo es una especie de muñeco de cartón del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla, lo que está dentro del muñeco es Vladimir Cerrón y su programa de gobierno. Yo volví a leer, pues yo como politólogo me toca por mi chamba leer los programas de gobierno. Había leído el del señor Castillo en primera vuelta, dije esto es un programa comunista, lo volví a ver en segunda vuelta. No han introducido una coma nueva de oferta. No van a esperar nada. Al que está registrado en el jurado. Cualquiera de ustedes puede entrar y verlo. Lo otro que estoy de acuerdo contigo es que este ha sido un quinquenio kármico. Tú lo has dicho con justas palabras. Estamos viviendo desde el mismo momento en que Keiko tuvo 73 congresistas en el 2016. Luego lo de PPK, luego lo de Vizcarra, luego lo de Sagasti, lo de Merino, que fue una cosa, Merino el Breve, que fue, no nos dio tiempo ni verlo sentado en Palacio cuando ya lo sacaron. Entonces, dentro de este quinquenio kármico, estamos sufriendo de estrés electoral. Yo he hablado con psicólogos que me dicen, esto es un estrés electoral. Y claro, en este estrés electoral, ¿qué tenemos? Miedo, incertidumbre, que ya lo teníamos con la pandemia que empezó siendo en salud, pero terminó siendo pandemia económica, en seguridad ciudadana, en educación a distancia. Todas las pandemias se han puesto aquí sobre el Perú como una tormenta perfecta. Y ahora tenemos este estrés electoral, donde se supone que el 6 de junio va a llegar a un lugar donde tú vas a entregar tu DNI y se supone que nos van a poner una vacuna. La vacuna que nos va a curar por los próximos 5 años. Entonces, ese es el detalle. ¿Qué vacuna quiero ponerme yo el 6 de junio? Una más o menos que he conocido, o una por conocer, que me hablan pestes, porque viene con letra chiquita que dice vacuna patentada en el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Yo sé que es una decisión muy complicada. Yo no voy a irrespetar la voluntad de cada elector, pero simplemente les digo, tenemos 6 semanas por delante. Verifiquemos qué candidatos cometen más errores, verifiquemos qué candidatos no presentan sus equipos y decidamos, no tanto con las partes bajas del ombligo, sino pensando, mira Leslie, yo soy mayor que tú eres una chica joven, profesional, talentosa, inteligente, muy bonita, pero yo pienso en ti y pienso en tu familia y en los que vienen después de ti.
igual que en mi caso, ya no estoy pensando en mí. ¿Qué futuro quiero yo para mis hijos, para mis nietos, hasta para mis mascotas? En eso es que me voy a enfocar al 6 de junio. ¿Con quién yo quisiera dejar a mis niños, mis nietos, una noche en casa si me voy con mi pareja al cine, cuando se podía ir al cine? ¿Con Pedro Castillo o con Keiko Fujimori? Eso es un dilema, pero yo creo que tenemos que pensar en la propuesta que garantice la democracia y las libertades fundamentales. Yo creo que esa es la clave, ¿no? La propuesta que garantice, y yo veo que por el lado del señor Castillo no está garantizada la democracia. Yo creo que por el contrario hay una amenaza muy latente, visible hacia el sistema democrático. Ahora, finalmente, para cerrar la entrevista, Luis Núñez, decirte este tercer aspecto en tu análisis. Pedro Castillo, ya han habido medios de comunicación, portales web que están difundiendo también la cercanía o la vinculación. Cada día más se descubre la vinculación de Perú Libre, de Pedro Castillo, con directivos o dirigencias del Movadef. Y nosotros sabemos qué cosa es el Movadef, ¿no es cierto? Se puede autodefinir como el brazo político de Sendero Luminoso o como la nueva fachada de Sendero Luminoso. Entonces, incluso han recopilado esta información desde el 2017, cuando vino acá el señor Castillo, que nadie lo conocía, vino aquí a liderar marchas en favor de supuestamente beneficios a maestros. Pero este es un punto que yo creo que tenemos que seguir explorando, porque es altamente peligroso que podamos elegir como un futuro presidente del Perú, ¿no?, a alguien que no está deslindando. El señor Castillo ha dicho que esto es un refrito, ¿no? Incluso ha sido muy malcriado con un periodista, ¿no?, de otro medio de comunicación al decir que esto es un refrito, que hay medios de comunicación que están sacando lo mismo. En todo caso, pues, si son refritos, tenemos nosotros que comernos ese refrito, ¿no? Entonces, y esto no es ningún refrito, ¿no?, porque no está deslindando, no está haciendo una claridad, una postura que deslinde sobre este tema con el Movadef. Yo no le creo particularmente cuando dice que él es el que va a gobernar y no Vladimir Cerrón. Ay, por favor, eso no es creíble, ¿no? Eso no es creíble. Entonces, porque Vladimir Cerrón es el que firma el ideario que él está propalando, ¿no?, en su campaña electoral. O sea, ¿quién va a creerle a Pedro Castillo que diga que él es el que va a gobernar y no Vladimir Cerrón? Eso no es creíble, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la ciudadanía no tiene por qué, no debe confundirse en ese sentido, pero quisiera, por favor, tu análisis en este punto que me parece muy grave, ¿no?, y que no están deslindando estas posturas, ¿no? Y por eso es que la democracia en nuestro país puede verse afectado terriblemente, ¿no?, con esta situación. Claro que sí. En estos minutos finales te voy a hacer varios comentarios. Uno, comparto contigo la preocupación por el Movadef y que, por supuesto, sí hay vínculos. De hecho, yo no entiendo cómo con tantos filtros que tenía el jurado, que tenía instituciones como Transparencia, se metieron varios que ahora son candidatos al Congreso, no, que ahora son congresistas elegidos que han tenido vinculaciones con el Movadef. Con esto del Movadef y apelando también a tu crítica a que Pedro Castillo no quiere conversar más de 5 minutos con los medios porque se le acaba el libreto, se le acaban las respuestas, y por eso es que trata de edulcorar la píldora un poquito y salirse para hablar con otro medio. Y siempre promete que al final de la entrevista va a decir quién va a ser su ministro tal o ministro tal, no termina diciendo. El papel de los medios aquí va a ser muy importante. Y con respecto a Sendero y Movadef, lo que más me preocupa es el olvido histórico, y voy a emplear una palabra un poquito fuerte, pero es así, la ignorancia. Muchísimos de nuestros jóvenes no vivieron lo que tú viviste cuando estalló el coche bomba de Tarata. Es más, voy a decirlo con todas sus palabras, hace como 4 o 5 años, Panamericana de Televisión sacó un reportaje paseándose por el Jirón de la Unión con una foto de Abimael Guzmán y le preguntaba a la gente más joven,
Señor joven, jovencita, ¿usted identifica esta foto? Leslie, el 80% dijo que la foto de Abimael Guzmán correspondía a Gabriel García Márquez. O sea, la gente no tiene idea del peligro que tenemos entre manos con este señor, que sí tiene vínculos notorios con este Movadef, que es el brazo político, como tú le dijiste, de Sendero Luminoso. Recordemos aquella frase de este sanguinario que está preso, que dijo: podrán meterme preso, podrán secuestrarme, pero la mente, ¿no? Y ellos atacan ese punto, y más si tienen un profesor. Los profesores, ¿qué quieren? Educar la mente de los alumnos, en este caso, de los electores. Y quisiera también culminar diciéndote lo siguiente. Lo que vamos a hacer el domingo 6 de junio es un acierto o un error. Yo no voy a decir que votar por Castillo sea un error, simplemente voy a decir que no podemos entregarle a los próximos gobernantes, error que siempre cometemos, un cheque en blanco. Si yo soy dueño de la bodega que tengo aquí en la esquina y un día a la semana tengo que ir al mercado de frutas a comprar suministros al por mayor y dejo un empleado, cuando yo llegue en la tarde, ¿qué le pido? Dime cuántos pollos vendiste, cuántos kilos de menestras vendiste, le pido cuenta. Resulta que nosotros le entregamos un cheque en blanco a nuestros empleados, son nuestros empleados porque lo pagamos con el impuesto. Los congresistas, el presidente de la República son nuestros empleados, así no les gusta la palabra. Les entregamos un cheque en blanco y no les pedimos cuenta. Entonces yo espero que a partir de esta mala lección de despreocupación ciudadana, a partir del 26 de julio, cuando juramenten los congresistas, y el 28 de julio, cuando juramente el nuevo presidente o presidenta, nosotros tengamos una especie de auditoría social, auditoría ciudadana, que estemos encima de esos empleados para saber qué están haciendo con el dinero que nosotros le pagamos de nuestros sueldos. Auditoría social, conciencia ciudadana. El país no es el de quien gobierna, el país es de todos nosotros. Así es. Gracias, Luis, por este enlace con el programa Entérate con Leslie. Ha sido un placer, ¿no? Un honor volver a conversar contigo de estos temas tan, pero tan importantes para el mundo, para nuestro país. Has hecho realmente un extraordinario análisis y Muchas gracias. La ciudadanía está notificada, ¿no? Con todo lo que estamos conversando, y bueno, ya quedará en cada uno la responsabilidad individual y colectiva de poder elegir bien y qué es lo que vamos a elegir. Vuelvo a reiterar, la propuesta que garantice la democracia y las libertades fundamentales es la que tiene que prevalecer. Muchísimas gracias, Muchas gracias, Luis, por este contacto. Muy bueno.